cruzamos el río, cruzamos el Jordán. Bueno, está interesante, creo que hay un pasaje en Josué, que varios conocemos, porque ahora quedó Moisés, ¿sí? Ese será otro cuentito, que quedó Moisés del lado oriental, no cruzó, ¿sí? A causa de la desobediencia, lo mismo que Aarón, pero ahora ¿quién se hace cargo? Josué. Bueno, es linda la historia de Josué desde el nombre, porque viste, ¿vos te acordás cómo se llamaba antes? Oseas. Oseas. Bueno, que eso... Oseías. Oseías, claro. Eso, ayer lo buscaba, está en Números 13, para aquel que está tomando nota. Bueno, en Números 13, cuando son enviados los espías, entonces ahí toma relevancia este Josué. Y a este Oseas, cuyo nombre significa salvación, entonces Moisés le pone las manos y le dice, no te vas a llamar más salvación, sino que tu nombre será Josué, haciendo alusión a Jehová salva. Y Josué es el nombre hebreo que en el Nuevo Testamento en griego nosotros conocemos como Jesús. Repito, ¿sí? Si uno quiere expresar Jehová salva, entonces si lo digo en hebreo será Josué, si lo digo en griego será Jesús. Bueno, y por ahí en entre medio andará el Yeshua, ¿no? Me gusta también porque Josué, o sea, si vamos un poquito más atrás, vieron que cuando Moisés volvía de hablar con Dios, estaba el monte, estaba el campamento. Ay, ahora que podemos hablar más fácil. Estaba el monte, estaba el campamento. Y Moisés subía, hablaba con Dios, Josué era como su guardaespaldas, lo acompañaba, se quedaba acá, y Moisés volvía hacia el caminito y volvía a hablar al campamento. Pero dice que Josué se quedaba acá. Él amaba la presencia de Dios, o sea, él, más que el campamento, amaba estar en el monte. Hasta donde él podía llegar, él estaba. O sea, era destacado él, diferente a los demás líderes, porque él también era así, destacado entre los líderes, y ahora parece esto, que Moisés le da el liderazgo ahora a Josué. Bien, un versículo me gusta, Josué 1:7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Le está hablando Dios a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bueno, está bueno porque dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y uno dice como que, bueno, es como que le tengo que poner garra al asunto. Pero dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea que, para poder cumplir la ley de Cristo, lo traemos al día de hoy, te tenés que esforzar y tenés que ser valiente. Entonces, para amar a Dios y para amar a tu prójimo, te tenés que esforzar y también tenés que ser muy valiente. Bueno, este Josué entonces llevó adelante el cruce y fue muy parecido a lo que ocurrió allá con el cruce del Mar Rojo, porque las aguas se detuvieron y todo el pueblo pasó en seco. Ahí les dejamos para que puedan leer la historia de cómo el arca llevada por los levitas fue el que entró primero al agua, o sea, los levitas, una vez que pisaron el río Jordán, el agua se detuvo. Y eso es lo que uno puede entender. Hay muchas promesas que Dios nos ha dado, pero uno no se atreve a hacerlas. Y ayer hablábamos con esto de Quimara y me voy un poquito. En matemática, muchas veces cuando vamos a resolver algo, a medida que uno va avanzando, no estoy hablando de los primeros años ni de primaria, lo que ocurre es que al principio no sé cómo hacerlo. Pero a medida que lo voy haciendo, lo voy escribiendo, entonces es como que la situación se va abriendo, se va divisando, ¿sí? Entonces lo que al principio no veía, y mientras yo no escriba nada, entonces nada voy a ver. Pero a medida que lo voy escribiendo, es como que la situación se va abriendo. Bueno, si lo traemos acá, cuando Dios te da la palabra, en este caso la promesa de poseer la tierra, cuando ellos pisaron, los levitas pisaron, entonces se detuvo el agua. Mientras ellos no pisaban, entonces el agua seguía corriendo. Ahora, cuando uno empieza a hacer aquello que Dios me mandó a hacer,
esforzadamente y valientemente, entonces ahí es como que se va abriendo la situación. Eso es lo que podemos rescatar acá como enseñanza. Cruzaron y llegaron a Gilgal. ¿Sí? Gilgal es como la base de operaciones, por decirlo de algún modo. Porque cuando leamos el tema de las conquistas que se van a llevar adelante en este libro de Josué, van a ver que siempre el pueblo regresa a Gilgal. Y desde ahí es donde van al sur, van al norte, a las conquistas, pero ellos regresan a Gilgal. También, como un dato, ¿no? ¿Sí? O sea, el día... Dato de color. Dato de color, ¿sí? Cuando uno ve acá, llegaron al principio de año. Recordemos entonces que era para la época del Pesaj, la época de Pascua, ¿sí? Pero si ese dato de color lo da la Biblia, es porque algo hay, ¿sí? Me gusta esto de cuando uno lee la Biblia, como que hay un marco, ¿sí? Hay un marco teórico, si me permiten decirlo, en el cual uno tiene ciertos conceptos y que no es necesario que en el momento lo sepas, pero Dios después, bajo ese contexto, Dios te va a hablar algo. ¿Cuál sería el contexto ahora? Bueno, el día 10, ¿sí? El día 10 del primer mes, entonces, en el momento en el cual el cordero se tenía que separar, ¿sí? Eso ya lo había establecido en Egipto, bueno, ese día cruzaron. Bueno, al día 14, o sea, no tardaron un día en cruzar, al día 14 es donde celebraron la Pascua, y ya lo hicieron en la tierra prometida. Ahí cesa el maná. ¿Por qué? Porque empezaron a comer de las primeras cosechas. Y otro dato llamativo, ¿qué era lo que se estaba cosechando? Si era la cosecha. Cuando uno se imagina la cosecha, tal vez acá en la región, que estamos en Neuquén, nos imaginamos las manzanas, las peras. En ese lugar lo que se cosechaba primero era la cebada, ¿sí? Cuando hablamos de los panes sin levadura, ¿de qué tipo de pan estamos hablando? Panes de cebada. Los mismos, estamos llenos de datos. Bueno, viste que el milagro que habla de los 5 panes y 2 peces, casi lo digo al revés. Bueno, viste que ese milagro aparece en los 4 evangelios. Sí. Pero Juan le da un toquecito y dice que esos panes eran de cebada. Y eso te da una revelación de que estaba en el tiempo de la Pascua. Ese milagro. Ven, esto es lo que les decía. Hay datos que son así, pero porque uno entra ahí, porque le presta atención a estas cositas que, o sea, Dios está diciendo algo, solamente hay que prestar atención. Y esta cebada con la cual están celebrando, porque es una celebración, la fiesta de los panes sin levadura, que es la posterior a la Pascua, el día 15, digamos. Bueno, es justamente cuando Jesús se muestra como el pan de los pobres, porque esa es la cebada. ¿Sí? Es el pan de los pobres. El pan de los pudientes, digamos, ya era el trigo, que vendría más adelante. Bueno, volvamos. No, ¿sí? Re lindo igual. ¿Sí? Volvamos. ¿Sí? Después cuando veamos Gedeón, va a volver a aparecer esta historia. Estamos ya en la tierra prometida, estamos en Gilgal. Bueno, pero ahora, en esta historia, ¿sí? En realidad es previo a cruzar, son enviados 2 espías, ¿sí? Entonces repito, ¿sí? Me salió medio trabado ahí. Antes de cruzar el Jordán, Josué envía 2 espías para la primer conquista, que es la de Jericó, la ciudad de las palmeras, así se la conoce. Bueno, y estos 2 espías llegan a Jericó, aparentemente las puertas estaban abiertas en ese momento, y supo el rey de Jericó que habían llegado espías. Entonces, se cerraron las puertas. ¿Y ahora cómo salgo? Pero ellos fueron a un lugar, ¿sí? Donde encontraron, digamos, la información que ellos necesitaban de Jericó. Y ahí es donde nos situamos. ¿A la casa de quién fueron? A la casa de Rahab. A la casa de Rahab. ¿Y qué pasó con Rahab? Bueno, y esta Rahab los acogió. ¿Por qué? Uno dice, es por fe, no es por obras. Pero las obras dan cuenta de mi fe. Ella creyó, porque lo primero que le comentó es que es como que la fama te precede, ¿no? Algo así. Al pueblo de Israel la fama le precedía, porque era el pueblo
al cual Dios le había abierto el mar, al cual Dios le había dado la conquista de los reyes que estaban al oriente del río Jordán. O sea que llegaron con toda una fama. Y eso causó temor en todos los de Jericó. Sí. Bueno, por eso fue como una batalla mental que ya habían perdido ellos. Bueno, ella creyó en el Dios de los hebreos, en el Dios de los israelitas. Y a causa de ello, entonces hizo una obra, pero porque creyó. ¿Y cuál fue la obra? La de acobijar, de alguna manera, de acoger, ¿sí? No me sale la palabra, bueno, a estos 2 espías. Porque de esa manera ella entendía que estaba acogiendo al pueblo de Dios. Bueno, esa es la historia de Rahab. Me acuerdo ahora, lo comentábamos, algo que pasó por ahí en la Segunda Guerra Mundial. Muchos cristianos, ¿sí?, acogieron a los judíos que eran perseguidos. Bueno, tuvimos la oportunidad el año pasado de visitar el Museo del Holocausto. No me sale la palabra, pero no le llaman Museo del Holocausto ellos, otro nombre, ¿sí? Porque holocausto se entiende con otro significado. Bueno, en el hebreo es diferente el nombre. Pero a lo que voy es que se le llama los justos de las naciones. Me gustó ese nombre. Rahab sería una justa de las naciones. ¿Por qué? Porque fue una persona que acogió a aquellos que eran perseguidos. Sí. Bueno. ¿Y después qué pasa con Rahab? Y bueno, y a partir de eso, entonces, Rahab recibe una promesa. La promesa de que toda su casa iba a ser salva. Y hay un cordón color rojo que ella tenía que colgar, que ahí también hay una sombra profética, como decís vos, una figura, porque podría ser, qué sé yo, podría ser naranja, podría ser azul, amarillo, fluorescente, no sé qué colores habría en ese momento. Pero el rojo está simbolizando la sangre de Cristo. Sí. ¿Sí? Por medio de la sangre es que nosotros somos redimidos. Bueno, y fue salva no solo ella, sino toda su casa, porque evidentemente toda su casa creyó. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, claro, cuando vino todo Israel, se cayeron las murallas, todo eso, de las 7 vueltas, y que no sé qué, y las trompetas, y todo lo que conocemos de Jericó. Claro, ahí fue rescatada, fue tomada junto con el pueblo y fue salva dentro de toda la masacre que hubo. Pero algo que queríamos resaltar de esta historia, que es justo lo que ahí hablaba mi papá de los justos de las naciones. ¿Cuál es el rol que la iglesia tiene con Israel? Y este tema es hermoso. Hoy conocemos por las noticias que Israel está en guerra de nuevo. Jesús dijo, no teman, o sea, van a empezar a escuchar de estas cosas, pero todavía no es el fin, solamente es el principio. Cuando escuchen que haya un pacto de paz donde Israel entre en paz, bueno, ahí empiecen a contar 7 años porque ahí viene Jesús. Qué hermoso. Entonces, si hoy Israel está en persecución, en opresión, encima esto es, o sea, te vuela la cabeza porque no es un espíritu que está solo contra Israel, es un espíritu antisemita. Sem es de donde sale. Y Sem, ¿qué tiene Sem que ver con Israel? Sem es el hijo de Noé, o sea, mucho antes de que nazca Abraham. Y de ahí, ¿qué pasa? Claro, Dios eligió a Sem para que la promesa que estaba en Génesis 3:15 siguiera. Entonces, el espíritu que se levanta, tanto que le llamábamos antisemita, es un espíritu antielección de Dios. Dios ha elegido a Israel para que Israel sea de bendición a las naciones. ¿Y qué hace el diablo, este cochino que se cree astuto? ¿Qué hace? Bueno, vamos a meter este espíritu antisemita en las naciones para que se levanten contra Israel. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que nos guía a toda verdad, el Espíritu de la profecía, el Espíritu de temor de Dios. ¡Ay, qué hermoso el Espíritu Santo! Y algo que aparece, mirá, ni siquiera entrando en el Nuevo Testamento, algo que aparece en Isaías, por ejemplo. Isaías 16, Isaías 21, no lo voy a leer, pero estos son capítulos donde habla de naciones que acogen
a Israel en su tribulación, en su momento de aflicción. Y, por ejemplo, Lamentaciones 1:12 es un versículo que describe cómo Israel ve que las naciones pasan por enfrente y no hacen nada, y no se mueven. Una imagen que nos viene con eso es la historia del buen samaritano. ¿Qué es la historia del buen samaritano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano?, dijo Caín cuando Dios le preguntó, ¿y dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda? Y hoy Dios, como parte de su familia, en la iglesia está la misma pregunta. ¿Y cómo está tu hermano? ¿Cómo está Israel? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí, somos los guardas de Israel. Nosotros somos aquellos que debemos orar por ellos, aquellos que debemos acogerlos. Somos las naciones que tienen el cordoncito que tuvo Rahab, que tenemos la sangre de Cristo. Ahora nosotros no estamos cegados por este espíritu antisemita que está sobre todo el mundo, sino que se nos fue quitado un velo y ahora reconocemos al Dios de Israel y entendemos que si Dios no lo ha desechado, entonces yo me sumo al plan. La mejor con que Dios tiene un plan con nuestra vida y todo, pero Dios tiene un plan para redimir a todo el mundo y Él nos está haciendo parte como iglesia. Y nuestro rol es ser guardas de nuestro hermano Israel. Entonces, si hoy Israel está en tribulación, si hoy Israel está en momento de opresión, en aflicción, ¿cuál es el rol de la iglesia? Ser guardas, orar, consolar al pueblo de Israel. Me gusta un capítulo, Isaías 40, es un capítulo que muchos conocemos como, viste que Juan el Bautista dice, yo soy la voz que clama en el desierto anunciando. Bueno, ahí sabemos que hace referencia a Isaías 40. Pero ese es el versículo 2. Isaías 40, en el versículo 1, habla de consuelen a Israel, háblenle al corazón de Jerusalén, o sea, hablen palabras de consuelo a su corazón. Y me gusta que Pablo, en el Nuevo Testamento, muchos versículos, pero vamos, en 1 Corintios 14, en el 2 o en el 3, no me acuerdo cuál es, habla que el don profético es exhortar. O sea, ¿cuál es la evidencia de que la profecía es verdadera? Si exhorta, si edifica y si consuela. El consuelo. El rol profético, el rol de la iglesia más profético es consolar a Israel hoy en su momento de aflicción y hablarle al corazón. Entonces nosotros vamos a la palabra y encontramos profecías sobre Israel que Dios le ha hablado. Por ejemplo, esto que hablábamos de Deuteronomio. Y es orar eso. Señor, no sabemos orar, le dijeron los discípulos a Jesús. Enséñanos a orar. Bueno, cuando oren así. Tenemos toda la palabra, o sea, Dios ha hablado ya. Hay que recordarle las palabras de Israel. ¿Qué hacían los profetas? Recordaban lo que ya Dios había dicho. Hagamos lo mismo. Oh Israel, que estás ahora, vístete de gala, o sea, espera a tu Salvador. Ten paciencia, resiste, pero oramos ¿por qué? Si bien oramos por paz hoy en estos tiempos que estamos, porque hay un salmo que habla esto de oremos por paz en Israel, pero ¿qué paz? O sea, oramos para que Israel entre en paz, oramos para que Israel reconozca al príncipe de paz. ¿Qué es lo único que lo puede salvar a Israel? Jesucristo, Él es el Yeshua. Yeshua viene de Yasha, que en el hebreo es salvación. De ahí viene Josué, esto que hablábamos recién. Pero esto de la única salvación que tiene Israel es Jesucristo, reconocer al que traspasaron. Zacarías 12:10. Va a venir un momento en el que un espíritu de gracia y súplica se va a derramar sobre Israel. Entonces van a reconocer al que traspasaron. O sea, a ellos vine y ellos no me recibieron, dijo Jesús. Pero entender esto que hoy como iglesia, entendiendo el propósito que Dios tiene con Israel, nuestro rol es provocar a celo. ¿Qué es provocar a celo? Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo, hoy nosotros tenemos esta conexión, esta intimidad con Dios que provoca celo, no es envidia, pero el Espíritu Santo fue prometido primeramente a Israel. Ezequiel 36 y 37. Esos capítulos son una profecía dada sobre Israel, es el Espíritu que va a traer la ley a su mente y a su corazón. Hoy nosotros como gentiles, iglesia gentil, lo tenemos. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? ¿Me lo guardo a mí mismo?
No, o sea, si mi hermano está lejos, yo voy y no voy a ser como el hermano mayor del hijo pródigo, el hermano mayor que se llenó de envidia. No, yo como hermana, si lo veo a mi hermano que está lejos de mis papás, y le voy a hablar y le voy a decir, estás lejos, vení, mirá, ¿te acordás de esto que te dijo papá? Y ese es el rol que la iglesia tiene con Israel. Y me gusta porque se ve acá, en Rahab, que Rahab acogió, Rahab cuidó de Israel en su momento de aflicción. Y ese es el rol que hoy... ¿Cuál es la manera que hoy la iglesia, nosotros desde el occidente, cuál es la manera que podemos acoger, que podemos cuidar de Israel recordándole las palabras que Dios le dijo? Y ese es el rol que la iglesia tiene con Israel. Y ese es el rol que las naciones cumplen dentro del plan de Dios también. Isaías 16, Isaías 21, es dentro del plan de Dios, como naciones gentiles, ¿qué debemos hacer? Por pura gracia recibimos ser parte del pacto hermoso que Dios hizo con el ser humano de tener intimidad con Él y estar con Él para siempre, pero tenemos una parte, no es lo mismo Israel y las demás naciones, y tenemos que hablarles en nuestro corazón también de ver la fidelidad de Dios y sumarnos al plan de Dios que Dios tiene con Israel. Sí. La Shoah, ese es el Museo del Holocausto, Museo de la Shoah, porque me había quedado pendiente. ¿Y a qué viene esto? Porque hablábamos de lo justo de las naciones. Rahab, ¿sí? Estábamos diciendo que cumplió esto de ser una justa de las naciones por acoger justamente, no tan solo a los dos, sino al pueblo de Israel. Y como favor, digamos, a causa de haber creído, es que recibió la salvación. No tan solo ella, sino también su casa.